In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, omnis tecum benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, omnis tecum benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, omnis tecum benedicta mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sanctificar Arcangelo, defendernos en peligro contra iniquis insidii diabolo est presidium, imperele Deus supplicia te peccamus, tuque principe, inicia sedeste Satanás, alios que espíritu malignos, la perdición animaros per vagantur in mundo, divina virtud in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel. Dios les dé la gracia de ver el video hasta el final. Es para hacer algunas anotaciones, porque había tenido, pues se tenía pensado, tuve pensado, fue haber repasado solamente el catecismo básico, el más elemental, pero en vista pues de que ya ustedes son unas personas que, si estamos en esta defensa de la fe, es porque ya tenemos unos fundamentos más estructurados. Por lo tanto, pues he decidido tomar el complemento entre el básico, el catecismo básico, y el catecismo del curso superior de religión del Padre Farías, que me parece excelente, que todos debemos tener presente para que repasemos. Acuérdense que este canal, y sobre todo para los nuevos, este canal está en contra de la religión de transición que dirige el Papa hacia la globalización, hacia la religión global dirigida por la ONU, donde, como hemos visto, la dogmática, las verdades de fe quedan completamente relativizadas, la moral acomodada y el culto profanado. Y les he dicho a ustedes que no se les haga extraño nada, porque en este momento ustedes bien saben que el 4 de octubre de 1965 el Papa Pablo VI entregó la religión a la ONU para que esta estructura religiosa sirva también como base para la gran religión global. Y que no haga nada raro, porque todos los obispos están a favor de eso. Precisamente, y todas las semanas vemos escándalos tras escándalos. Este 18 de abril, en la iglesia de San Juan de Letrán, que es la cabeza y madre de todas las iglesias, porque esa iglesia se la donó cuando dejaron de perseguir a los católicos, el emperador Constantino se la regaló al Papa para que él viviera allí. Pues resulta que el 18 de abril, con permiso de este señor Bergoglio, entraron una serie de clérigos anglicanos y celebró allá un obispo que es de esa secta, y casado, divorciado y vuelto a casar, y celebró allá la misa, entre comillas, porque esa es el objetivo. O sea, ustedes saben, todo es una religión de transición que va hacia la profanación completa del catolicismo. Ahora, lo doloroso es que esa iglesia siempre se tuvo por madre, por cabeza y madre de toda la iglesia del mundo. Ese templo fue, se había visto como la caput de las iglesias, la cabeza de todas las iglesias. Pero ahí está todo, porque acuérdense que eso es una realidad de llevar a toda la gente hacia la aceptación de la religión global. Ustedes creen que es mentira, algunos no todos, pero algunos que llegan creen que es mentira, que eso es un invento. Dios mío, a mí, por eso será que digo, a veces me contraigo, que digo una cosa y termino diciendo otra, porque la cabeza se me pone como una porra al ver cómo es posible que la gente sea tan necia y vea cómo destruyen a la Santísima Fe y no les importa un solo rábano y siguen lo mismo como si nada pasara. Y de eso Dios les tomará cuenta, porque el solo hecho de que una persona sepa que están destruyendo la iglesia y sigue asistiendo a esas ceremonias, está contribuyendo con
el voto para aniquilar la fe católica. Eso sí pasa como si un político está a favor del aborto y un católico dice, no, yo no estoy de acuerdo, pero le da el voto. Eso es lo mismo, o sea, llevan totalmente el castigo porque así pasa. No, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio LGTB, pero aceptan toda la gente que está en comunión con el Papa. Yo no estoy de acuerdo con la Pachamama, pero asisten a la parroquia donde el cura sí está a favor de la Pachamama. No estoy de acuerdo con el Crislam, pero están asistiendo a todo lo que hacen esas personas. Pues ustedes son unos necios que dicen no ser y lo son más que inclusive los mismos promotores de esas maldades. Bueno, ahí les queda. Y es que habían quedado unos puntitos como vagando, y yo quiero que como vamos centrándonos ya en la dogmática de la Trinidad y hemos visto la herejía arriana, que es muy poco la gente que lo mira, lo ha visto, y es importantísimo saber esas cosas. Entonces hay unas nociones preliminares que se me habían quedado pendientes del curso del Padre Faría. Dice, la religión, dice, primera parte, su naturaleza, sentido y origen de la palabra religión, definición de la palabra religión, elementos que encierra, de la religión en general, su necesidad por parte de Dios y del hombre, su división, religión natural y revelada, la natural no basta, deberes se impone la revelada. La segunda parte, su naturaleza, definición, revelaciones públicas y privadas, su objeto. De la religión revelada, sus condiciones, su posibilidad, su utilidad, su necesidad. En la revelación, su existencia, existe la revelación, prueba de ella, obligación para ello. Su naturaleza, parte tercera de la religión cristiana, es la única revelada por Dios. Su naturaleza, sus pruebas, milagros, profecías, perfección de su doctrina. Conclusión, es la única religión revelada. Del cristiano, condiciones, dignidad del cristiano, la señal del cristiano, importancia de su estudio. Entonces, para que dé cuenta que todo tiene que ver pues con algunas cosas que hemos visto, pero tomando como base el catecismo básico, pero vamos a centrarnos. Dice, esto es importante, por favor reténgalo, dice, sentido, origen de la palabra religión. La palabra religión se puede tomar en dos sentidos principales. A, como una ciencia que perfecciona nuestro entendimiento. Así decimos que la religión es la más necesaria de la ciencia. ¿Por qué es la más necesaria de la ciencia? Porque con ella es que conseguimos el fin para el cual Dios nos creó. B, como una virtud que perfecciona nuestra voluntad, como cuando decimos que una persona es muy religiosa, quiere decir, pero que practica una vida de virtud. También tiene otro sentido, significa A, fe o iglesia, se convirtió a la religión católica. B, ciertas órdenes religiosas, entró en la religión del Carmelo, o la religión de los capuchinos, o la religión de los dominicos. Era un lenguaje más bien tradicional, es un lenguaje tradicional, no del modernismo. Nosotros en este curso la vamos a considerar como ciencia que ilustra nuestra inteligencia, además al tratar de las virtudes, la estudiaremos como virtud de religión. Conviene además advertir que del conocimiento de la religión nace la virtud de religión, porque no podemos amar, honrar y servir a Dios sin antes conocerlo. Nadie ama lo que no conoce, por eso no hay que decirle a la gente amigo, amiga. Hoy en día va por la calle amigo, pero ¿cómo me va a decir amigo si el principio dice que nadie ama lo que no conoce? ¿Cómo voy a decirle amigo a un extraño? O decirle tío a un extraño o papá a un extraño. No, se le dice Señor, ¿cómo está? Para mantener el orden, porque así lo enseñó la iglesia. Hay que desechar esas ideas de decirle amigo a los desconocidos. Eso es desconocer completamente el fundamento filosófico que dice que la amistad nace del conocimiento. Cuando yo conozco una persona y veo que hay cosas afines en esa persona, no solamente el físico, no es que sea una persona tan bonita y yo me hago amigo de esa persona porque resulta que esa persona, si es tan bonita, me puede rechazar a mí, me puede abrir, como se dice vulgarmente. No, tiene que haber una afinidad en las cuestiones de criterios, en la cuestión de objetivos. Entonces ahí sí ya nace la amistad. El Señor Jesús sí nos puede decir amigos porque Él sí nos ha dado todo y existimos
Antes de que existiéramos ya Él estaba entregándonos bondades, pero hablarle de amigos a los extraños, eso es de necios, eso es no tener ni siquiera el más mínimo conocimiento de filosofía y mucho menos ni siquiera de sentido común, mucho menos de filosofía. Entonces, no le digamos a las personas que no conocemos amigos. Es que la Sagrada Escritura dice que el que haya un amigo, haya un tesoro. Y los tesoros hoy en día están escasos, señores. Entonces, ¿qué pasa? Conviene además advertir que del conocimiento de la religión nace la virtud de la religión, porque no podemos amar, y cuando estamos hablando de virtud de religión es porque amamos la religión, honrar y servir a Dios sin antes conocerle. La palabra religión viene probablemente del verbo latino religare, que significa ligar, atar, pues la religión es el lazo que une al hombre con Dios mediante su amor y servicio. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero lo que les he hablado, no quieren nada de la religión, no quiero saber nada de la religión, no quiero hacerme la cruz, no quiero los sacramentos, no quiero... Es un idiota, perdone que les diga. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se muere esa religión, y nosotros tenemos que entregar un legado. Ustedes tienen que entregar el legado a sus hijos a sus hijos, para que el conocimiento de Dios se transmita. Yo no puedo decir, tener mi propia concepción de Dios, hacer mi propio edificio dogmático, mi propio edificio ritual sin tener nada que ver con la iglesia. Para eso fue que fundó Jesucristo la iglesia, para que a través de la dogmática, a través de la moral y a través de la liturgia haya una iglesia comunidad, una sociedad a la cual se le dota de la gracia a través de los sacramentos, de la oración y del conocimiento de Dios, para que resista los embates del mundo y del espacio, del mundo a través del tiempo y del espacio. Eso no es ahí que cada quien lo que le venga a la cabeza. Todo el que dice que ama a Dios pero no quiere la religión es porque es un enemigo de Dios, porque la religión es el barco, como yo le he dicho a ustedes, que transporta la religión de siglo en siglo, de raza en raza, de generación en generación. Y si yo no quiero unirme a esa religión, pues estoy siendo un divisor, estoy promoviendo que Dios no sea conocido. Además, la iglesia, por eso, al mantener el depósito, es la que se encarga de transmitir en el año tal ese conocimiento, a los 10 años, a los 20 años. Por eso el legado, por eso es esa sucesión que debe haber de entregar el legado a las generaciones futuras. De ahí precisamente la importancia que tiene el catecismo. Hay que enseñarle el catecismo a los niños, hay que transmitirle las verdades. ¿Cuántos niños, por ejemplo, que han conocido personas que han mantenido la fe porque la abuela les ha transmitido la piedad? Precisamente les entrega ese legado. Hoy en día las abuelas ni siquiera quieren hacer eso, porque ya lo único que quieren es salir al gimnasio para estar mal vestidas y haciendo ejercicio para conseguir novio a los 70, a los 80 años. Pero una dama católica sí se preocupa por transmitirle a sus nietos la ciencia y el conocimiento de Dios. Pasamos al punto 2 de definición. La religión es la ciencia que nos enseña el conocimiento de Dios, de los deberes que nos ha impuesto y los medios que nos llevan a Él. Primero se dice que es la ciencia del conocimiento de Dios, porque este es el fin que la religión se propone. Como la aritmética nos lleva al conocimiento de los números, así la religión al conocimiento del Altísimo. La religión enseña también cierto número de verdades que se refieren a Dios y que por esto forman el nombre de verdades religiosas. Cierto número porque, acuérdense, Dios es infinitamente indescifrable y nosotros en nuestra cabeza no podemos llegar a tener totalmente el conocimiento de Dios. Por ejemplo, la existencia de nuestra alma y de otra vida después de la muerte. Segundo, la religión es la ciencia de los deberes que Dios nos ha impuesto, porque siendo Dios el Ser Supremo y también nuestro Creador y último fin, nos ha impuesto unos ciertos deberes que tenemos obligación de cumplir y que la religión nos enseña. De estos deberes, unos miran directamente a Dios, otros al prójimo y otros a nosotros mismos. Por ejemplo, para con Dios tenemos el deber de adorarlo y servirlo, tributarle el culto los domingos y fiestas de guarda. Para con el prójimo, el de respetar su vida, sus bienes, tratarlos con caridad. Para con nosotros mismos, el de procurar nuestra salvación. Tercero, se agrega que la religión es la ciencia de los medios que llevan a Dios, porque Dios mismo se ha dignado manifestarnos ciertos medios, muy a propósito para conducirnos a Él, medios que la religión estudia, por ejemplo, la oración, los sacramentos y las virtudes.
Dios en suma bondad ha dispuesto que estos medios al mismo tiempo que honran a Dios santifiquen nuestras almas. Por eso reciben el nombre de medios de santificación. Tengamos cuenta entonces los medios de santificación, ¿cuáles son? Pues son la oración, los sacramentos y las virtudes. Acuérdense de eso, son los medios de santificación. Elementos que encierra la religión. La religión encierra 3 elementos, ya lo sabemos de memoria: el dogma, la moral y el culto. El dogma comprende las verdades que debemos creer porque Dios las ha revelado. La moral, las obras que debemos practicar. La moral inspirada por Dios nos dice: eso no lo haga, eso es pecado, eso corte con eso. Y el culto, los medios con los cuales honramos a Dios y procuramos nuestra salvación, como está el caso de la Santa Misa, está el caso de la adoración al Santísimo. Esos son actos de culto. Y los sacramentos son actos de culto también. Están compendiados principalmente el dogma en el credo, la moral en los mandamientos y el culto en la oración y los sacramentos. Pertenecen también al culto las diversas ceremonias de la iglesia que llevan el nombre de liturgia. El dogma es el elemento fundamental de la religión. En efecto, sin conocer a Dios, a la religión revelada por Él y a la iglesia fundada por el mal, y a la religión fundada por Él, mal podemos obedecer sus mandamientos, ni aprovechar los medios de santificación que nos brindan. Ahí está el caso, por ejemplo, de esos falsos defensores de la tradición de la fe católica, que se rasgan las vestiduras que porque le van a dar comunión a los que se divorciaron. Pero si ya eso es de los sacramentos, eso ya eso tiene que ver prácticamente con el culto. Pero no dicen nada porque el Papa diga que Jesús tiene sangre pagana, que es hijo de perdición, que Dios cambia. Eso no les importa nada. O sea que no les importa nada la teología y se van después a... Eso sí es como el que dice, como el que envenena el agua en el nacimiento del aljibe y lo envenenan arriba y después hacen escándalo porque los que están bebiendo agua envenenada riegan potados de agua inútilmente. O sea, ¿para qué sirve que la gente no comulgue si está divorciada o no? Si no creen que Jesucristo es Dios, si creen que Dios cambia. O sea, démosle a cada cosa su sentido, señores. Eso no se puede zapatear los dogmas de la iglesia, creer que creer en Cristo es lo mismo que creer en Buda, en Alá y todo eso. Y no, yo comulgo siempre confesadito. ¿Y para qué vas a comulgar si eso no tiene ningún valor? Lo que les digo, si el Papa dice que Jesús tiene sangre pagana, señores, por favor, si Jesús tiene sangre pagana, pongas en 2 dedos a ver si tienen cerebro. ¿Para qué misa? ¿Para qué rosario? ¿Para qué me hago la Santa Cruz? ¿Para qué Vía Crucis? ¿Para qué confesión? ¿Para qué iglesia? Si la sangre está podrida, señores, entonces ¿para qué voy a...? Por eso es que tenemos que ladrar, señores, por eso es que no podemos callarlo. La gente nos señala con el dedo y nos critica y nos odia porque estamos escandalizados. Todos esos sacerdotes que se ufanan de defender la tradición de la iglesia y donde gritan cuando dicen que Jesús tiene sangre pagana. Yo no he escuchado el primero, yo no he escuchado el que haya gritado diciendo que la blasfemia, decir que Dios cambia. O sea, han socavado la teología y ahora quieren hacer valer unos sacramentos sobre una base que está podrida. La teología es la primero que hay que defender, la doctrina, como hemos estado viendo. El caso del arrianismo, por ejemplo. Tenemos que creer que Jesús es Dios, porque con Jesús, creyendo que Jesús es Dios, consubstancial con el Padre, sobre eso se construye la iglesia, sobre eso se construye el papado, sobre eso se fundamentan los sacramentos, la oración, la vida espiritual. Pero si Jesús cambia y Jesús tiene sangre pagana y es un vago prácticamente, pues ¿para qué religión, señores? Recojámonos y vámonos de acá porque eso se acabó, que es lo que están haciendo, y por eso están entregando las iglesias y todo lo sagrado, porque los desgraciados ya no creen que Jesús es Dios. Entonces es una religión que va a fenecer, va a acabar. Pero no tienen en cuenta que la clementísima majestad del Señor dijo que la iglesia no será destruida, que las puertas del infierno prevalecerán y la iglesia se mantendrá hasta el final de los tiempos. Prácticamente muy poquita gente, porque él lo dice que casi cuando venga no encontrará a nadie, pero la iglesia a pesar de eso estará viva. Y aquí es donde nosotros tenemos que prepararnos y trabajar para que la iglesia
se mantenga viva, y dar de lado esas doctrinas satánicas que implanta esa religión de transición. Facultades que perfeccionan su fin. El hombre, hay tres facultades principales, y ya lo tenemos nosotros: la facultad de conocer, que es el entendimiento. Así el entendimiento comprende que es bueno y necesario honrar a Dios. La facultad de querer, la segunda, o sea, la voluntad. Así, una vez que conozco que es bueno honrar a Dios, me resuelvo a hacerlo. Se dice facultad de querer y obrar, porque cuando queremos una cosa, nos movemos a hacerla. La facultad de sentir, o sea, el corazón, mediante ella amamos, aborrecemos, nos alegramos o entristecemos y experimentamos todos los demás sentimientos. La religión perfecciona todas estas tres facultades y de esa suerte eleva y perfecciona al hombre entero. El dogma, bueno, aquí nos da en el catecismo tradicional, ya hemos visto que las tres facultades son entendimiento, voluntad y memoria. Sigamos con esa, la memoria, tengámosla presente porque es muy importante. La religión perfecciona todas estas tres facultades y de esta suerte eleva y perfecciona al hombre entero. El dogma perfecciona el entendimiento, enseñándole las verdades que deben conocer y creer, las que se pueden, porque acuérdense que Dios es infinito y solamente Él quiso revelarnos algunas cosas. Nosotros no tenemos todo el conocimiento de Dios, porque si nosotros poseyéramos todo el conocimiento de Dios, el Dios pasaría a ser, pasaría a ser Dios, y Dios sería una criatura metida dentro de mi cerebro. Ya con eso pierde su divinidad. La moral perfecciona la voluntad, enseñándole lo que debe hacer y lo que debe evitar para salvarse, el pecado. El culto perfecciona a la vez la voluntad y el corazón. La voluntad en cuanto la fortalece mediante la gracia y la oración y los sacramentos. El corazón en cuanto mediante las sagradas imágenes, el canto, predicación y todas las ceremonias sagradas hacen nacer en el sentimiento de religiosidad y de piedad. En la religión podemos distinguir un doble fin: su próximo, que es el conocimiento, amor y servicio a Dios en esta vida, y su fin remoto, que es procurarnos la posesión de Dios en el cielo, que es lo que usted sabe que llamamos la visión beatífica. Capítulo 2, necesidad de la religión. ¿En qué se basa la necesidad? La religión es indispensable de parte de Dios y de parte del hombre. De parte de Dios es necesaria, no porque Dios necesite de nada, ni de nosotros, ni de nada, de nuestros homenajes, ni nada, sino porque no puede dejar de ser el Ser Supremo, nuestro Creador y nuestro último fin, ni dispensarnos de las deberes que estos títulos nos imponen para con Él. De parte del hombre es necesaria por razón de los múltiples deberes que debe cumplir para con Dios. En efecto, si consideramos a Dios en sí mismo, le debemos primero, como a Ser Supremo, el homenaje de nuestra adoración. Acuérdense, la latría, no idolatría, sino latría. Como Ser Supremo, al homenaje de nuestra adoración o latría, es decir, el reconocimiento de su infinita grandeza. Como a bondad y belleza y amor infinito, el homenaje de nuestro amor. Si consideramos a Dios respecto a nosotros, como Creador, debemos la perfecta sumisión de nuestro entendimiento a sus enseñanzas y de nuestra voluntad a sus mandatos. B, como a nuestro último fin le debemos nuestro servicio, o sea, el dirigir a Él todos nuestros actos. Hay aún otros tres motivos que nos obligan a practicar la santa religión. Pues si miramos al pasado, le debemos a Dios gratitud por todos los bienes que nos ha concedido. B, reparación por haberle ofendido tantas veces con nuestros pecados. Y si miramos al futuro, le debemos pedir las gracias que necesitamos para salvarnos. Sacamos como conclusión de todo lo expuesto que la necesidad de la religión descansa en múltiples y poderosos motivos que nos es imposible desconocer, y en consecuencia que la irreligión y la indiferencia religiosa no tienen justificación ni excusa, sino que es una abierta impiedad. Punto 3. La religión natural y la religión revelada. Noción de ella. Conocemos a Dios de dos modos: por la razón y por la revelación. Ya lo sabemos que por la razón es la luz natural que Dios da a nuestro entendimiento para conocer las cosas, o sea, la atmósfera que nos rodea, las cosas y los planetas, todas esas cosas, y nosotros mismos. Con eso llegamos al reconocimiento de un creador. Así, por la razón conocemos lo que es sumar, también lo que es gramática. También por la razón conocemos varias verdades religiosas, por ejemplo, que hay un Dios
que tenemos alma y que existe otra vida después de la muerte. La revelación, o sea, por esto porque el hombre lo percibe prácticamente a través del análisis de su desarrollo dentro del mundo. Pero ya lo que es revelación, ya acuérdense que eso ya viene por la fe. La revelación es la manifestación hecha por Dios. Dios ya se muestra a los hombres de alguna verdad, dando a conocer algunas verdades de orden religioso. Por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre y que murió para salvarnos. O sea, que fue el anunciado por los profetas. El conjunto de verdades religiosas que el hombre puede conocer por la simple luz de la razón se llama religión natural. El conjunto de verdades que Dios ha manifestado al hombre por conducto de la revelación se llama religión revelada. Como lo veremos luego, la religión revelada en la religión católica. No basta la religión natural, no basta para salvarse la religión natural, a saber, no basta aceptar las verdades religiosas. Sí, hay un Dios. Dice la gente, sí, yo creo en un Dios que creó todo el cielo y la tierra. Eso es la religión natural, pero con eso no se va a salvar, porque para eso ese Dios se reveló a través de su Hijo y derramó su sangre y la entregó a través de los sacramentos y las enseñanzas de la iglesia. Por lo tanto, es necesario que aceptemos la religión revelada. La religión la razón es que no podemos ni conocer, ni amar, ni servir a Dios como Él quiere y manda, sino aceptando las verdades, preceptos y medios de santificación que Él se ha dignado manifestarnos. Por eso dice, sin mí no podéis hacer nada, acuérdese. Él es nuestro dueño y Señor y nos ha creado para su servicio. En consecuencia, estamos obligados a honrarlo, servirlo en forma que se digne determinarnos. Deberes que nos impone la religión revelada, o sea, la religión católica. La religión revelada nos impone en especial 3 deberes. Primero, aceptar las verdades que Dios nos ha manifestado. Segundo, cumplir los mandamientos que nos ha impuesto. Tercero, es acudir a los medios de santificación por Él mismo dados, como son la misa, los sacramentos, la oración, la doctrina. Dios en efecto no ha querido dejar al hombre abandonado al error, al vicio, a su propia debilidad, sino que para librarlo del error, Él mismo ha revelado las verdades que debe conocer y creer. Para librarlo del vicio, Él mismo le ha determinado las obras que debe practicar a través de los mandamientos. Para ayudar a su debilidad, le ofrece su gracia por conducto de los sacramentos, de la Santa Misa, de la oración, y obligándole a recurrir a estos medios. Como conclusión, debemos deducir el que no podamos conocer, amar y servir a Dios ni salvar nuestra alma, sino aceptando y practicando la religión revelada íntegramente, o sea, en su dogma, en su moral y en su culto. Así Cristo no dijo solamente el que no creyere se condenará, sino también si quieres alcanzar la vida, guarda los mandamientos, y si uno si uno no nace de agua y Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Y si no comiereis mi carne, no tendréis vida en vosotros. Dese cuenta sobre los sacramentos, sobre la oración y sobre la doctrina. Es exigente nuestro Señor. Está pues en grave error quienes dicen, yo soy honrado, yo no robo ni mato. Con eso tengo para salvarme. Esto les bastará para evitar la cárcel y la deshonra humana, pero no podrán salvarse ni cumplir las condiciones que Dios les ha impuesto para ellos. ¿Por qué? Porque no se untan del Santo de los Santos, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cómo nos untamos? A través de los sacramentos, a través de la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Parte 2, la revelación o religión revelada. La revelación es la manifestación que Dios hace a los hombres en forma extraordinaria de algunas verdades religiosas, imponiéndoles la obligación de creerlas. Se dice en forma extraordinaria para distinguir el conocimiento natural y ordinario que alcanzamos por la razón. Acuérdese, por la razón, la religión natural, y por la fe, la religión sobrenatural, aceptando la revelación. Dios ha hecho las revelaciones así, manifiesta las verdades que desea se conozcan de algún varón elegido por Él, le manda que le enseñe a los demás y comprueba con milagros que en verdad Él las reveló. Revelación públicas y privadas, eso debe tener en cuenta para todo ese montón de apariciones que hay ahorita por YouTube
que se le apareció la Virgen, que le habló el arcángel San Gabriel, le habló la Virgen Santísima, le habló yo no sé qué, toda la corte celestial vino a cotorrear. Y eso no. Hablando en un sentido general, podemos distinguir dos clases de revelaciones, la revelación pública y las revelaciones privadas. Revelación pública es la que ha hecho Dios directamente para la utilidad de todo el género humano, por ejemplo, la hecha a Moisés en el Sinaí y la efectuada por el clementísimo Señor Jesucristo. Revelación privada son las que ha hecho algunas personas para la utilidad particular, eso es para personalmente. Ejemplo, las hechas a Santa Gertrudis, a Santa Teresa de Jesús, a Santa Margarita María de Alacoque, cuando el Señor le pidió establecer la fiesta del Sagrado Corazón y la devoción de los primeros viernes. La revelación pública ha sido hecha por Dios directamente para la utilidad de todo el género humano e impone obligación de aceptarla a todos los hombres. Las revelaciones privadas directamente son hechas para utilidad particular y no imponen la obligación de aceptarlas sino a las personas a quienes fueron hechas o a las personas que tienen plena certeza de ellas, lo que ocurre raras veces. Respecto a las revelaciones privadas, conviene advertir: las revelaciones privadas no forman parte de la fe, del depósito. Eso no forma parte del depósito de la fe, ni enseñan verdades nuevas, sino que han sido hechas para ilustrar las verdades ya reveladas y hacernos adelantar con la perfección cristiana. B. La Iglesia no aprueba sino después de maduro examen, y al aprobarlas no pretende enseñar que cuando ellas digan sea verdadero, ni mucho menos hacerlas obligatorias. Únicamente garantiza que en ellas no se debe nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Un ejemplo, la aparición de la Virgen de Fátima. Es una obligación creer en la Virgen de Fátima. El que quiera creer, créalo, aunque eso pues resulta temerario que no se crea, porque eso fue sancionado ya por el pontífice de su tiempo, donde la aprobó. No podemos, pero no deja de ser católico el que no crea en la aparición de la Virgen de Fátima. No podemos despreciar las revelaciones privadas, pues en general traen enseñanza de gran utilidad para la vida cristiana. Pero ahí sí cabe una cosa: se pueden despreciar las que son falsas, como el caso de la supuesta santa de la Divina Misericordia. Eso no trae absolutamente nada, sino que destruyó la devoción al Sagrado Corazón. La de Medjugorje, eso es falso, porque ellos no están hablando de la crisis de la iglesia, de la destrucción de la liturgia. Antes ellos hacen es bailando y brincando allá como locos y andan diciendo que la Virgen María es madre de todas las religiones. O sea, eso son suciedades, eso no sirve. El que tiene 2 dedos de seso huye de eso. Algunas veces la aprobación de la iglesia no es una simple certificación de que no hay en ellas nada contra la fe y la moral, sino una afirmación de un origen divino. Tal pasa con la relación del escapulario de la Virgen del Carmen a San Simón Stock, de la devoción al Sagrado Corazón a Santa Margarita María, aunque en ningún caso llega a ser título de fe. No es obligación. El que no quiera creer en la devoción al Sagrado Corazón, no en Cristo, sino en la devoción propiamente al Sagrado Corazón, por eso no deja de ser católico. Las demás revelaciones solo nos merecen fe humana, de acuerdo con las condiciones intelectuales y morales de la persona que la tuvo. La revelación pública terminó con los apóstoles. Después de ellos, Dios no ha revelado nuevas verdades que sean objeto de fe. Ahí dejamos esto para, si Dios nos da vida, hacer otro video para terminar este tema. Bueno, yo espero. De hecho, esto tiene mucha utilidad, que desgraciadamente la gente quiere es milagros. Se me apareció, me dijo, mensaje. Yo lo que cumplo es enseñar la catequesis católica. El que tenga oídos, que oiga. Les voy a dar la bendición. Adiutorium nostrum nomini Domini, qui feci cielo et terra. Dominic sautirazione meam, et clamor meus ad te veniat, benedicamus Domino Deo gratia. Benedicat vos omnipotens misericordia Dominus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.